Entonces nos habíamos quedado en que delta K entre delta T es el equivalente a K punto. Por tanto, la inversión lo podemos representar como delta K, que es lo mismo que este delta K delta T, como K punto más D, que es igual a delta por K. Ya. Recordemos también que el consumo es una fracción constante del producto y que el producto es una función de K, L y A. Por tanto, si reemplazamos todas esas expresiones en identidad, ingreso es igual consumo más inversión, lo que llegamos es a la siguiente forma funcional, que f de K, L, A es igual a 1 menos S, la tasa de ahorro, por f de K, L, A, más la inversión que es K punto más delta por K. Ya, observen también de que acá yo puedo reducir algunos términos como esta f con este 1 acá, y si despejo K punto, yo tendría acá menos S, pasaría al otro lado como S positivo, S por f de K, LA, y este pasaría como negativo, menos delta por K. Ya, tengo esa expresión que me describe cómo evoluciona el estado de capital a través del tiempo. Y esto es al producto multiplicado por el ahorro, que es la inversión, en la medida que le resto a la depreciación, yo tengo en cuanto se incrementa el estado de capital. Pero vamos a asumir que si yo conozco ya la evolución de L, la evolución de A y los parámetros S y delta, solamente necesito conocer el propio estado de capital para conocer cómo evoluciona el estado de capital a través del tiempo. ¿Ya? Y a eso es básicamente a lo que se refiere el modelo. Entonces, otro de los puntos que tenemos que hacer hincapié acá es qué cosa me interesa. ¿Me interesa K o K dividido entre L? ¿Ya? Con eso, ¿qué quiero decir? ¿Ya? Nótese que K es el estado de capital agregado, ¿ya? Con lo cual yo voy a emplear para producir, y K entre L es el ratio capital por trabajador. ¿Ya? Con eso quiero enfocarme en que cuando hablamos de crecimiento, básicamente a mí lo que me interesan son las variables per cápita. ¿Ya? Porque yo puedo tener un estado de capital muy grande, pero también puedo tener muchos trabajadores. Por tanto, cada trabajador va a tener una pequeña fracción del estado de capital con el cual producir, y la producción de cada habitante va a ser relativamente baja. Entonces, esto lo vamos a llevar a términos per cápita de la siguiente manera. Vamos a dividir entre L cada uno de esos términos, de manera que a mí lo que me interesa es la evolución de K entre L a través del tiempo y no la evolución de K agregado. Para eso me permite introducir a su vez una nueva notación, y esta va a ser mi capital per cápita. Ya, entonces esta K minúscula va a ser el cociente de K mayúscula entre L. ¿Ya? Y a mí lo que me va a interesar, por tanto, es cómo evoluciona K minúscula, esto es la evolución de K entre L con respecto a T. Entonces, acá podemos notar ya que esa expresión es el equivalente a una derivada de un cociente de funciones. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Ya? En el sentido que K depende del tiempo y L, la población, también va a depender del tiempo. Entonces, eso lo sabemos derivar con mucha facilidad. Acá sabemos que en el denominador tendríamos el denominador acá elevado al cuadrado, y acá en el numerador tendríamos la derivada del numerador por el denominador, o K punto por L, menos L punto por K.
¿Y a qué nos lleva esto? Nos lleva a la siguiente expresión. Ya, vamos a borrar en esa parte. Aquí K punto se convierte en K punto por L entre L cuadrado, sería K punto entre L menos L punto por K, y eso a su vez lo dividimos entre L, y eso lo dividimos entre L. Entonces, acá va a aparecer un nuevo término, ya que lo vamos a llamar N minúscula. Y N minúscula me va a representar la tasa de crecimiento de la población. Si yo lo veo esto de la siguiente manera, ya L punto entre L igual a N, eso sería como el cambio en L con respecto a T en cada periodo. Vamos a suponer que el cambio en T es 1, ¿no? Cada periodo. Entonces, eso se vuelve equivalente a delta L entre L, ¿no? Y es la expresión que usualmente usamos para la tasa de crecimiento de una variable. Entonces, N me representa la tasa de crecimiento de la población. Bueno, si esto lo reemplazamos acá, tengo K punto entre L menos N, que sería L punto entre L por K entre L, sería mi K minúscula. De manera que K minúscula más N por K es equivalente a K punto entre L. Y ahora vinculemos esa expresión con esto de acá. ¿Ya? Yo lo quiero dividir esto entre L. Entonces, si divido entre L, tendría entre L acá entre L, y acá no necesito dividirlo entre L, dado que la tecnología es no rival. Entonces, da lo mismo tener A para un solo individuo que para L individuos. ¿Ya? Y acá tendríamos K entre L. Entonces, esa expresión ya la conocemos, es equivalente a esto de aquí. Esto de acá es lo mismo que esto de acá. Acá aquí donde lo tenemos. Y podemos reemplazar como K punto más N por K es igual a S, que multiplica, ahora voy a distinguirlo de esa manera, ¿ya? F de K minúscula, porque ahora tengo K entre L. L entre L es la unidad, no la considero como argumento de esa función, ¿ya? Y A, bueno, sigue siendo lo mismo, y acá tendríamos menos delta por K minúscula. Entonces, si despejamos K minúscula, tendríamos que esto sería igual a S por F de K de A menos N más delta por K. Nuevamente volvemos a la expresión donde nos dice que la evolución del capital ahora en términos por trabajador depende, como vemos acá, positivamente de la tasa de ahorro. Depende positivamente del nivel de la tecnología. Y esos parámetros, N y delta, vemos que le afectan negativamente, ¿no? Porque en la medida que N aumenta o delta aumenta, esta expresión va a disminuir. Pero ¿qué pasa con el estado de capital? ¿No? Participa tanto positivamente como negativamente acá, ¿no? Entonces vamos a ver qué forma va a tener eso en la solución, pero para eso tenemos que darle una forma funcional a esta expresión de acá, ¿ya? Y para ello vamos a recurrir nuevamente a la función de producción con curvas. Entonces, para eso borramos esta parte y reemplazamos aquí, ya esta f de k de a no es más que mi f de k de a todo dividido entre L, ¿no? Entonces, eso sería equivalente al tener a por K a la alfa por L a la 1 menos alfa
todo dividido entre L. Pero acá podemos hacer un pequeño artificio. Podemos multiplicar L a la alfa por L a la 1 menos alfa. Ese producto me da L, que es lo mismo que tenemos aquí. Podemos cancelar ese término de acá. Y acá factorizar el exponente, ¿no? Por tanto, este f de k minúscula a es lo mismo que a por k entre L a la alfa o a por k minúscula a la alfa. Si eso lo reemplazamos acá, tenemos que k punto es igual a s por a por k a la alfa menos n más delta por k. Y llegamos a una expresión que se conoce como la ecuación fundamental de Solow-Swan. ¿Ya? Y es una ecuación que, como vemos, tiene la forma de una ecuación diferencial. Vamos a resolverla, ¿ya? Y también vamos a apelar a un método gráfico para resolverla, y en ambas soluciones vamos a discutir el concepto de estado estacionario.